Clasificación B. Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años. Muy buenas noches, sean bienvenidos a Nuevo Régimen, un programa de debate público en donde abordamos temas de interés nacional. Javier, qué gusto estar contigo esta noche. Nazaret, es un placer estar contigo aquí en Nuevo Régimen, saludando a todo el público que nos ve a través de la señal del 26.1 de alta definición. Muchísimas gracias, Javier. Pues esta noche vamos a iniciar el tema con una publicación reciente que reavivó el debate sobre el papel de los medios de comunicación en la confrontación política que ha rodeado a la Cuarta Transformación y su principal figura política, Andrés Manuel López Obrador. En días pasados, el periódico El Universal sacó una nota publicada por Eduardo Cázares, en donde este afirmaba algunas cosas de Andrés Manuel López Obrador. ¿Nos puedes platicar acerca de ello y qué cosas fue las que se publicaron? Cázares hace 27 años publicó en junio de 1999 una entrevista con Carlos Monsiváis que originalmente se publicó en la cadena de los Soles de México, El Sol de México. Esta entrevista pues prácticamente no aborda los puntos que ahora salieron nuevamente publicados por El Universal hace 2 días. ¿Cuál fue la polémica respecto a la entrevista que salió en junio de 1999 y la reedición con sus agregados que sacó El Universal hace 2 días? Es que utilizaron elementos de golpeteo político a Andrés Manuel López Obrador, utilizando la figura de Carlos Monsiváis, que ya lleva muchos años de fallecido y que evidentemente no tiene forma de defenderse para decir que es falso. Entonces, ¿qué fue lo que se armó de escándalo y de indignación en redes sociales y en la opinión pública en estos 2 días? Es de que prácticamente dentro de la versión que sacó El Universal, Cázares agregó textos que, uno, no van con el estilo que tenía el escritor Carlos Monsiváis, que nunca hablaba de su vida privada. 2, de que tenía un estilo, digamos, más fino para poder dar una entrevista, era una persona que se le catalogaba intelectual. Y dentro de estos puntos, que creo que sería el número 3, es de que no se presentaron pruebas que acrediten que dijera las siguientes declaraciones. Las declaraciones que fueron muy polémicas es, 1, de que cuando supuestamente Monsiváis le dijo a Cázares que mató López Obrador a su hermano, él se fue a refugiar a la Ciudad de México, precisamente a su casa. Él relata de que fue en lo que es su periodo de tiempo cuando López Obrador tenía 19 años y otra cosa que hace el señalamiento es de que el escritor hacía señalamientos de que López Obrador era una persona ambiciosa de poder, que podríamos decir que era el moderno Nerón, de que haría cualquier cosa por dinero. Y el tercer punto, que también incluso cae en la parte de la homofobia, en donde se trató de destacar de que pues habían tenido encuentros muy íntimos López Obrador y Carlos Monsiváis, donde se la habían pasado, entre comillas, bien. Entonces, este tipo de declaraciones evidentemente generan las dudas respecto a cómo un medio de circulación nacional como El Universal, que lleva más de 100 años, en donde incluso la monarquía española este año le dio al Universal el premio a la mejor edición en términos periodísticos dentro de lo que es el premio al ramo periodístico hispanoparlante, tuvieron la facilidad de publicar un tipo de entrevista que se declaró hace 26 años y que no se revisara a partir de anotaciones del periodista en donde se recopilara en términos escritos toda la entrevista o en audios que lo pudieran acreditar. En términos concretos, el periodista o la publicación del periódico El Universal tachan a López Obrador ambicioso de poder y aparte de cierta manera le dicen que es gay o que es homosexual por haber tenido noches de placer con Carlos Monsiváis. Que ojo, aquí tú bien lo dijiste, esta publicación tiene un alto contenido en homofobia en donde prácticamente se está revelando o develando la vida privada tanto de Monsiváis como de Andrés Manuel López Obrador. Y aunque fuese cierto o no, que ahorita vamos a abordar esa parte,
no tendría por qué ser tema de discusión o tema de noticia la preferencia sexual de una u otra persona. Eso es por una parte. Por otra parte, también el periódico El Universal retoma una entrevista de un ser ya fallecido, de un ser ya muerto, que no tiene las posibilidades de defenderse. Pero ¿quién salió a defenderlo? Su familia. Su familia acusó al Universal y les dijo, oigan, si están publicando esto, que esta entrevista nunca sucedió de esta manera, entonces muéstrenme a nosotros, toda la familia, los audios de esa entrevista. ¿Y qué dice Edmundo Cázares? Es que fíjense que lo voy a checar porque hay como que 1000 cassettes y no tengo revisados todos. Lo que provoca que el Universal baje la nota y ya se empiece a hacer una disculpa pública por parte del Universal. Precisamente la falta del criterio editorial que tiene la Universal para poder sacar una nota respecto a ver, reportero, a ver, dame tu fuente respecto a cómo fue la entrevista en donde dice exactamente esta declaración y sobre todo por la parte del contexto. O sea, en 1999, en junio, López Obrador ya se avisoraba como siguiente candidato para la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Ahí tenemos una etapa en donde se hubiera podido sacar esa entrevista y ese fragmento en donde hubiera dicho Cázares y en su momento el Sol de México, aquí está la parte donde Carlos Monsiváis hace esas declaraciones sobre López Obrador. Otra parte, López Obrador fue candidato presidencial en el año 2006, evidentemente esta nota hubiera dado la oportunidad para que se sacara esos fragmentos comprobados con algún tipo de grabación. 2012 volvió a ser candidato López Obrador, 2018 volvió a ser candidato López Obrador, 2024 López Obrador acabó su periodo gubernamental o incluso en la parte de la muerte de Monsiváis hubiera sacado más adelante ese tipo de información. Entonces, creo que esta parte del Universal nos puede mostrar que más que una lógica de un error de novato de un periódico de circulación nacional, es que el Universal se está subiendo a una tendencia de golpeteo político encabezado por la derecha, por los medios de comunicación opositores a la 4T y que va de la mano con la estrategia política de la derecha estadounidense que tratan de debilitar políticamente al proyecto de la 4T. ¿Y cómo se debilita ese proyecto? La presidenta da un ejemplo. Vamos a ver el insert. Pues vamos a ver qué dice la presidenta acerca del tema y cómo respondió. La podredumbre a la que llegó el Universal es increíble, de no creerse, Y luego todo lo que la repiten, ¿no? Que se dicen periodistas. Es de verdad, no sé, no tiene nombre, pues. Una bajeza, Pero la verdad es que habla de quiénes son. ¿En qué nivelazo están? O sea, inventar estas cosas, además, no. ¿Por qué proyecto de nación puede salir de ahí? De esa podredumbre. Ninguno. Y todos los corifeos. No puede salir nada de ahí más que porquería. Pero, ¿para qué perdemos tiempo? El periódico El Universal desde hace unos días, años, se ha caracterizado por tener un perfil de golpeo a la Cuarta Transformación, al Proyecto de Nación o a todo lo que tenga que ver con Morena. Una cosa es la afinidad o la ideología política que tenga un medio de comunicación y otra muy diferente es que no revisen sus fuentes, que den información que ya se está comprobando que sí es falsa y adicional a eso, que están golpeando a dos personas importantes. Uno a Monsiváis, que fue cronista de la Ciudad de México con una opinión crítica y dura y querido desde la perspectiva del lector, y a otra figura, Andrés Manuel López Obrador, con un 70% de aprobación a nivel nacional, aún ya retirado de la presidencia de la República. Que repito, esto no tendría por qué ser tema de conversación, pero el Universal fue quien lo sacó y dio los tintes homofóbicos a este tema de conversación.
¿Cuál es la consecuencia política para el periódico El Universal, que ya está perdiendo su credibilidad política, que el mismo periódico se lo ocasionó y que esto no es una mafia que esté detrás para desestimar las publicaciones del mismo periódico El Universal? Pues El Universal evidenció de que la línea editorial que tiene como medio corporativo es de golpeteo anti-4T, es de golpeteo a la 4T, es un proyecto anti-4T en términos de comunicación política, porque la realidad es de que en su momento, cuando estuvo Carlos Eneas de Gortari, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, el periódico recibió grandes cantidades de contratos en publicidad gubernamental, y con la reducción que hubo con el proyecto de la 4T después del año 2018, ya no reciben el mismo flujo de cantidad de recursos económicos, y que también eso va de la mano con la parte de que en los gobiernos estatales también reducieron la parte proporcional a lo que corresponde a la publicidad gubernamental en los estados. Entonces, esa parte del golpeteo político evidentemente va de la mano con la estrategia de tratar de quitarle legitimidad al proyecto. ¿Y cómo es el plan? Pues golpeando al fundador, que todavía tiene un nivel de aprobación muy alto entre la población mexicana, y dentro de esa lógica, si durante 2 días tuvieron esta osadía de presentar una nota en su medio de comunicación más amplio que tiene de visitas y de lecturas, que es la página web. La página web generalmente del Universal tiene la sección de que sus notas más exclusivas o más importantes te pide ser suscriptor para incentivar a que te vuelvas una persona que pague una mensualidad para obtener acceso a esa información. Bueno, la tuvieron abierta, y que posteriormente todos los medios de comunicación afines al golpeteo a la 4T lo retomaron, y de ahí se hizo una masificación en redes sociales a través de bots, a través de gente que sí es de derecha y que se la creyó, y a través de una estrategia de posicionamiento. Van con la lógica pues de lo que se ha abierto en términos de análisis político, de que ya la lógica de meter noticias falsas, fake news o medias verdades, con la lógica de utilizar políticamente la utilización de los temas con lo que se crea una realidad ficticia, pues maneja la lógica de decir, ¿sabes qué? Vamos a generar la estrategia de que para el año 2027 vamos a tratar de vincular lo que representa el proyecto de la 4T, que es una narcopresidenta, que fue un narcogobierno de López Obrador, que están vinculados al crimen organizado, y creo que otra parte también muy importante es de que se alinea a lo que ha sido la estrategia que desde la derecha ya se está planificando, de que van a debilitar electoralmente a Morena. Fíjate que creo que independientemente de la ideología política que puedan tener las personas o las afinidades, los medios de comunicación sí son responsables de buscar sus fuentes de información y precisamente informar a la ciudadanía con información verídica y comprobable. Vamos al siguiente tema. El partido político Acción Nacional busca redefinir su perfil con una serie de propuestas que han generado debate por su alcance en materia económica, de seguridad y de participación del Estado. Entre estas propuestas son 111 las que se plantean, pero las que más llaman la atención o las más escandalizadas es, uno, la privatización de la refinería de Dos Bocas, porque ellos aseguran que no funciona como debería y sus costos de producción son más altos que sus ganancias. Y en segundo, buscan también construir megacárceles al estilo de Bukele. ¿Qué opinión tienes acerca de este tema? Pues primero que nada, el Partido Acción Nacional, a través de Romero, su presidente nacional, está mandando el mensaje de que van a agarrar la política de volverse a posicionar en la extrema derecha y retomar las banderas neoliberales para que esos grupos políticos y económicos que anteriormente tenían el control político del país con la lógica de un gobierno neoliberal, vean de que el Partido Acción Nacional se está preparando para el año 2027, en donde va a haber elecciones para cambiar a 17 gobernadores, cambiar todos los diputados del Congreso, cambiar más de 2.300 municipios y un montón de congresos estatales, para, si no me equivoco, son 23. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Actualmente el Partido Acción Nacional tiene un debacle muy importante en donde nada más tiene 4 gobernaturas, tiene nada más 250 municipios gobernando, y en ese esquema de la debilidad política lo que están apostando es tratar de tomar el impulso de lo que ha sido la derecha latinoamericana en estas últimas elecciones que hemos tenido, en donde están recibiendo apoyo de los medios corporativos internacionales, están recibiendo apoyo de las élites locales y están recibiendo el poderoso apoyo de Estados Unidos. Entonces, si están planteando que quieren vender la refinería Olmeca
que se ubica en Dos Bocas, Tabasco, están mandándole un mensaje a esos grupos petroleros, tanto de la clase política como de las cámaras empresariales y las grandes transnacionales petroleras, de decirles de que apoyar en términos mediáticos, financieros y de bloque internacional al PAN es volver al anterior esquema de lo que fue el neoliberalismo político. Es decir, con la reforma energética de Felipe Calderón en el año 2008 y la reforma energética petrolera que planteó Enrique Peña Nieto en el año 2013, era la lógica de darle apertura a la iniciativa privada, en especial a las grandes corporaciones petroleras, a lo que es la exploración, producción y explotación del petróleo. Con la lógica de que en el año 2018 López Obrador echó abajo esas medidas neoliberales y trató de hacer un rescate de Pemex, uno de los pilares dentro del proyecto soberanista energético fue precisamente la refinería Olmeca. Esta refinería tiene la capacidad en sus topes máximos de producción 340,000 barriles de producción diarios. Entonces, si tenemos esta lógica de que dicen que el gran problema de Pemex radica en la deuda y que una de las formas de poder erradicar esa deuda es vendiendo la refinería, pues lo dice un partido político que es tramposo en el manejo de sus cifras, porque precisamente fue en la administración de Vicente Fox y de Felipe Calderón donde la petrolera mexicana empezó a tener la gran deuda millonaria en dólares. Y voy a dar algunos datos. Cuando salió Vicente Fox de la presidencia de México, Pemex ya debía 46,000 millones de dólares. Una vez concluida la deuda de Felipe Calderón, esta subió a 60,000 millones de dólares. Entonces, están hablando prácticamente de una solución a partir de la deuda que ellos dejaron, de una parte muy importante, y con la lógica de tratar de ganar el apoyo de esos sectores económicos que se habían beneficiado de que México anteriormente importaba en su gran mayoría gasolina, pues eso le va a abrir los ojos para que estos sectores petroleros, la Exxon, Chevron, ExxonMobil, vean con la lógica de que vale la pena apoyar al Partido Acción Nacional. Y esa por la parte nada más petrolera. Y que en la parte discursiva no se dan cuenta, bueno, a lo mejor sí, pero lo hacen con plan, con maña, el Partido Acción Nacional, de que esta propuesta de que vendan la refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco, es muy poco viable jurídicamente que logre pasar, incluso también porque se tendría que aprobar en los diferentes congresos de los estados, porque este es un bien de la nación y recordemos que el petróleo y todos los recursos naturales en México son uso exclusivo para la explotación de la misma nación, no para extranjeros, no para internacionales, no para los privados. Eso es algo que nos diferencia súper bien de los Estados Unidos de América. Pero pues discursivamente logran mucho pegar o generar afinidad con las personas que tienen quizá un tantito de desconocimiento de este tema. Para ejemplo, también estaba hace tiempo que el Partido Verde hizo la propuesta de pena de muerte para secuestradores y asesinos, había espectaculares por todos lados, había spots, radio, televisión. Eso jurídicamente también en México es inviable, dado que el principio de la vida es uno de los principios más valorados en la Constitución mexicana. Y así por poner ejemplos de cómo luego los partidos políticos hacen propuestas nada más para caer bien a la gente y sin embargo son políticamente y jurídicamente inviables. Ahora, en otro punto, las megacárceles. Las megacárceles no es que nosotros tengamos incapacidad en cemento, tenemos bastante cemento, se produce el cemento, pero quizá el problema es la impunidad y la falta de aplicación de justicia rápida. ¿Qué opinión tienes al respecto si debería de ser una política preventiva en lugar de punitiva? Pero antes de que me contestes, ¿qué te parece si vamos a ver lo que dijo Jorge Romero al respecto, dirigente del PAN, sobre estas propuestas? Será imperdonable el pacto que surja entre autoridades políticas y el crimen organizado. Esta es y debe de condenarse esta acción como la peor traición a la patria. Esa sí es traición a la patria. Por ello el PAN, conscientes de que lo hacemos, propone cadena perpetua para narcopolíticos. Simplemente porque entendemos que el castigo debe de ser ejemplar para todo aquel miserable que juró cuidar de ti
y de tu familia y acabe siendo el que patrocine, cuide o comande a los que lastiman a tu familia. De igual manera proponemos cadena perpetua a extorsionadores y cobradores de piso. De por sí difícil en emprender en México como para seguir tolerando parásitos que duplican la carga impositiva por gobiernos indolentes o gobiernos cobardes. Y el PAN propone la mega prisión exclusiva para todos ellos, esperando que nunca jamás vuelvan a estar en libertad. Ya lo vemos público lo que dice Romero, el presidente del PAN, en donde prácticamente Nazaret está planteando un esquema como lo que le dio el triunfo electoral a Asprey apenas en Colombia, el esquema que está adoptando todos los partidos de derecha América Latina, el de Bukele, el de tratar de crear el discurso de que la solución para combatir al crimen organizado, a la delincuencia en general, es con la construcción de megacárceles. Pero lo que no dice Romero es que precisamente el pico de violencia que azota al país inició en las administraciones panistas. Romero fue muy insistente, hizo mucho hincapié en refrendar lo que fue la administración de Felipe Calderón y de Vicente Fox, pero precisamente fue en esta etapa de las administraciones panistas donde se empezó a desatar la violencia que actualmente sufrimos en México, en donde llegamos a tener cifras superiores a los 76 homicidios diarios con Felipe Calderón, ese disparo que prácticamente aumentó un 120% el número de homicidios provocados por la violencia. Entonces, con la lógica de decir que quiere una megacárcel para políticos relacionados al narcotráfico y para los miembros del crimen organizado, va con la narrativa que hemos hablado aquí en Nuevo Régimen, en donde se está planteando la vinculación del proyecto de la 4T con el narcotráfico, en donde se quiere hacer la vinculación de que la presidenta Claudia Sheinbaum es de un narcopartido, de que López Obrador protegió al Mayo Zambada, al Chapo, que está vinculado al crimen organizado. Esto es una respuesta a esa estrategia que se está planeando mucho. Y una parte también muy importante es de que no dice que precisamente el único funcionario que actualmente tiene una condena en Estados Unidos precisamente corresponde al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, que se encargó de la política de cuidar, entre comillas, a los mexicanos durante el sexenio de Felipe Calderón, el sexenio donde se desató la violencia. Y otra cosa que tampoco dice bien es que él menciona al presidente Jorge Romero, cadena perpetua para todos los vinculados al crimen organizado, y ahí se va todo su discurso de cadena perpetua. En México la cadena perpetua no se puede, no es viable jurídicamente ni penalmente, que es muy diferente, por ejemplo, si una persona de 40 años va a prisión y le dictan 50 años de condena, pues ya tiene 90 años y la esperanza de vida es de 75, 80 más o menos si eres hombre o mujer. Entonces, esas falacias discursivas, esos errores nada más para caer bien a la gente, para ganar gremiados, para ganar votos, son importantes desmenuzarlas, develarlas, porque no precisamente pueden que pasen jurídicamente. Y creo que el Partido Acción Nacional está tomando medidas desesperadas de radicalizar su discurso a la ultraderecha, porque quizá han visto que estos elementos les funcionan en otros países de América Latina y que han ganado las derechas. La situación aquí que de contrapeso que el PAN no entiende es de que en México la política social de la 4T que inició López Obrador y que continúa Claudia Sheinbaum tiene el respaldo popular de prácticamente el 70%, y que incluso si nos vamos con los números de Morena, que tiene el 46, 47, 48% de aprobación electoral en términos de lo que va a ser la siguiente elección del 27, todavía están muy lejos. Entonces, esa apuesta de la ultraderecha del PAN es una lógica de tratar de buscar apoyo de los sectores de ultraderecha y los sectores económicos que se están frotando las manos con la lógica de volver a privatizar a Pemex. Pues muchísimas gracias, Javier. Vamos a una pausa y volvemos a Nuevo Régimen.
Hay tiempos oscuros en los que los pueblos ceden a la fascinación morbosa ante la maldad y deciden votar por sus verdugos. Demagogos que no esconden sus propósitos genocidas, bufones siniestros que terminan despojando de sus derechos más elementales a quienes votaron por ellos, criminales de la peor especie que presumen sus delitos, llegan así al poder. Esta peste de vileza, esta ceguera histórica, esta determinación suicida que hace a las naciones marchar por voluntad de las mayorías al matadero, se extiende ahora por América. Comenzó a esparcirse desde el norte con el triunfo de Donald Trump, que ha cimentado su carrera política en la autoexaltación de su propia villanía. Bajó luego hacia el sur con Milei en Argentina y se expandió casi por todo el subcontinente hasta Colombia, donde un abogado de narcos y paramilitares, un vil macho que cree y lo dice a las mujeres seres inferiores, terminará, si las impugnaciones no prosperan, como presidente. ¿Será que la democracia, como la razón y parafraseando a Goya, también engendra monstruos? Lo cierto es que los caudillos de la ultraderecha no saben ganar limpiamente. El caos en las calles que provocan, la violencia a la que incitan abierta y descaradamente, las crisis de inseguridad de las que son con el crimen organizado corresponsables, el odio que fomentan en los medios de comunicación que controlan, el miedo, la frustración y la desesperanza que esparcen con noticias falsas, oleadas de rumores y calumnias sus líderes de opinión y sus granjas de bots amplían su margen de ventaja. La plata que les sobra, las trampas electorales en las que son expertos y el apoyo de Washington que mendigan les aseguran la victoria. Todo esto, aunque a Ricardo Salinas Pliego, que quiere aplicarnos la misma receta, se le olvida, lo hemos sufrido ya en México. Ya nos gobernaron criminales como Salinas de Gortari, ya sufrimos a un bufón como Vicente Fox que traicionó a la democracia, a un demagogo como Felipe Calderón que por órdenes de Washington nos impuso su cruzada sangrienta después de robarse la presidencia. Ya nos gobernó un corrupto banal como Peña Nieto que la compró. La revolución de las conciencias nos protege, pero mal haríamos en cruzarnos de brazo. Es hora de ser como Claudia Sheinbaum Pardo, impecables e implacables. Ellos vienen por todo y a nosotros nos toca atrincherarnos en nuestros valores y convicciones, defender nuestra irreprochable legitimidad democrática y acompañar a una presidenta que gobierna con honestidad, entrega resultados y nunca se aleja del pueblo. Radio Televisión de Veracruz trae para ustedes Los Mundiales de México, miniserie de 4 capítulos donde se explora el impacto social, político y cultural de las Copas del Mundo de Fútbol celebradas en el país. Todos los jueves, del 18 de junio al 9 de julio, 20 horas, por la señal de TV+. Hay una nueva forma de despertar. Con la mejor información para comenzar tu día. Música que te acompaña cada mañana. Entretenimiento, cultura y grandes historias. Salud, bienestar y cuidado de nuestro entorno. Todo en un solo lugar. Para empezar bien el día. Lunes, miércoles y viernes, 9 horas.
El sistema de partidos suma nuevos actores rumbo a los próximos procesos electorales. Es decir, que ya hay 2 partidos políticos nuevos en México que acaban de lograr su registro a nivel nacional. ¿Cómo funciona esto? Cada 6 años que hay elecciones se abre convocatoria para que los partidos políticos que así lo deseen o que estén en formación puedan generar este registro. En total se registraron 4, pero solamente 2 de ellos es que lograron este registro. ¿Quiénes fueron estos partidos políticos que lo lograron y cuál es tantito su ideología, si lo podemos saber de manera preliminar, porque todavía no hay tanta información sobre ello? El primer partido que logró este registro fue el Partido Paz. El Partido Paz es el resabio de lo que ya fue 2 proyectos de partido que podríamos decir cercano a los sectores cristianos pentecostales. El Partido Paz anteriormente había sido dirigido por Eric Hugo Flores, que formó el Partido PES, que primero se llamaba Partido Encuentro Social, que participó electoralmente en el año 2018. Posteriormente, en ese proceso electoral donde participó en su primer proceso como apoyador de una candidatura presidencial con López Obrador, perdió el registro. Tuvo Cámara de Diputados representación, pero no alcanzaron el registro como partido político. Y para el año 2021 volvieron a regresar con el mismo nombre, con el PES, pero ahora era Solidario, Partido Encuentro Solidario. Ahora, con su tercer intento de formarse como partido político, pusieron anteriormente a Paz un nombre que era el CSP, que son las siglas de Claudia Sheinbaum Pardo, pero mañosamente se llamaban Construyendo Solidaridad y Paz. Y fue precisamente la presidenta Claudia Sheinbaum que les dijo que por favor no utilizaran su nombre como siglas de partido político, porque si no, más adelante en términos electorales cualquier partido político iba, por ejemplo, a utilizar las abreviaturas de AMLO para formar su partido político. Entonces, a partir de la petición de la presidenta Claudia Sheinbaum fue que decidieron ponerse como Paz. Esta agrupación logró 334,000 afiliados y logró 275 asambleas de las 300 que te pide el INE para poder constituirte como 200. partido político. De 200 de las 300 que se hacen a nivel distrital. Tienes toda la razón. Entonces, el Partido Encuentro Social ya demostró una capacidad de términos de movilización electoral para formar en 3 ocasiones partido político, y esta parte es muy importante porque si analizamos el esquema de los partidos pentecostales que están teniendo crecimiento en América Latina, va de la mano con la caída de lo que es el voto católico. ¿Qué características tienen los partidos cristianos pentecostales? Es de que son altamente participativos en la política, y este crecimiento que han tenido en términos de crecimiento, en términos de feligresía, lo ven reflejado con la capacidad de crear partidos políticos. Por ejemplo, en Brasil ya tienen la capacidad de definir prácticamente 8 votos electorales, por ciento electoral correspondiente a cualquier coalición que quiera tener el apoyo de esos partidos. Y en el caso de lo que representa esta oportunidad de que el PES, ahora llamado Paz, va a volver a representar la lógica de tratar de centrar este voto pentecostal cristiano a lo que es la órbita de la 4T. ¿Y cuál es el otro partido político que están ahí en debate de que si Somos México, que si no se va a llamar así, porque la palabra México pues es prácticamente el nombre del país, y está el debate de que no puede tener ese nombre, pero ¿por qué el PRI sí puede tener en su logotipo los colores de la bandera de México? Entonces, ¿cuál es este nuevo partido de tentativamente Somos México con cambio de nombre y cuál es su ideología? Efectivamente, el INE no les va a permitir usar la palabra Somos México como nombre de partido, y la organización que registró Somos México se llama Personas Sumando. El INE les dio la indicación que tienen hasta agosto para poder hacer el cambio de nombre y ampliar dentro de sus estatutos el lenguaje incluyente. ¿Qué es lo que está pasando? Hay que recordar que previo a la elección del 2024 se trató de generar la idea de que Xóchitl Gálvez era una candidata ciudadana y que era apoyada por partidos políticos, que en este caso el PAN, el PRI y el PRD sacaban la propuesta de apoyar a una ciudadanía impulsada por lo que en su momento fue la Marea Rosa. La Marea Rosa eran las agrupaciones que salieron a protestar por las reformas que se planteaban en el Poder Judicial y la supuesta defensa que iban a hacer del INE por las propuestas de reforma que había planteado en su momento el expresidente López Obrador. Bueno, y que coincide que el Somos México, nombre tentativo, y la Marea Rosa tienen el mismo o casi el mismo color de pantone rosa en su logotipo. Sí, y de hecho la conformación de este partido que va a cambiar su nombre de Somos México está conformado por antiguas estructuras
y líderes políticos del PRD, del PRI, del PAN y de Morena. Por ejemplo, su dirigente es Acosta Naranjo, que durante 6 meses fue dirigente del PRD, fue líder de una corriente de tribus del PRD que se llamaba Los Galileos y que en su momento esta corriente siempre fue propensa a negociar con el PRI y el PAN. Él, ya como dirigente de este nuevo partido, ya hizo declaraciones que si llegan a obtener el registro de los 3 puntos de la votación para el año 2027, se van a comprometer a ir en alianza en el año 2030 con el PRI y con el PAN para competir electoralmente en contra de la coalición de la 4T. Y esta parte es muy importante porque también si nos damos cuenta qué tipo de personas están participando en este proyecto político, pues nos vamos a dar cuenta que están vinculados tanto a los sectores de los medios de comunicación que son opositores a López Obrador, antiguos funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón, de Vicente Fox. También hay personas que están vinculados anteriormente a lo que eran las estructuras que tenían el control del INE, antes IFE, y personas que abiertamente en su momento perdieron poder político con la desintegración del PRD. Pues, ¿qué te parece si vamos a ver una cápsula que nuestros compañeros han preparado respecto a este tema, donde se presentan datos y cifras de estos nuevos 2 partidos políticos? México contará con 2 nuevos partidos políticos nacionales rumbo a las elecciones del 2027, luego de que el INE aprobara el registro de Construyendo Sociedades de Paz, vinculada a los proyectos de Encuentro Social y Encuentro Solidario. Acreditó los requisitos legales de afiliación y asambleas exigidos por la legislación electoral y personas sumando impulsada por integrantes del Frente Cívico Nacional, quien también cumplió con el número de militantes y reuniones necesarias para obtener un registro como fuerza política nacional. De acuerdo con la investigación publicada por el portal informativo La Jornada, ambos partidos tendrán acceso a una bolsa de financiamiento público cerca de los 84 millones de pesos para el resto del 2026. Durante la sesión, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, subrayó que el INE no tiene carácter político al defender que la decisión responde exclusivamente al cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley. En contraste, el Consejo General negó el registro a las organizaciones que Siga la Democracia y México Tiene Vida al determinar que no acreditaron en su totalidad los requisitos legales necesarios para construirse como partidos políticos nacionales. En la cápsula escuchamos que los 2 partidos políticos cumplieron con los requisitos legales necesarios para tener esta acreditación partidista. Sin embargo, aquí hay una crítica que tengo dura a la Ley General de los Partidos Políticos, que es en donde se establecen precisamente estos requisitos. A los partidos políticos nacionales de nueva creación se les pide solamente que tengan 3,000 afiliados. Estos 3,000 afiliados es mucho menor a la cantidad que se le exige a un candidato o candidata presidenciable, en donde solamente es el 1% de la lista nominal de electores nacional, o sea, solamente el 1%. Pero si la lista nominal de electores es de 100 millones, el 1% es 1 millón. ¿Por qué existe esa incoherencia en que para un partido político solamente son 3,000 afiliados, mientras que para un candidato presidencial independiente es 1 millón de personas que tengan esta afinidad? ¿Crees que al suceder estos supuestos no estamos en una disparidad de fuerzas políticas, de poder político, en donde los partidos políticos la pueden tener más fácil que los independientes? Coincido contigo, los candidatos independientes tienen más difícil la oportunidad de poder competir a cargos de elección popular con el esquema ya sea de gobernador, presidente municipal, diputados federales, presidente de la República o presidenta. Yo tengo otra información respecto a los nuevos partidos que ahorita van a tener registro. Les piden una cuota superior a los 250,000 afiliados para poder ser partidos políticos, y el cumplimiento de 200 asambleas distritales de las 300 distritos que tenemos, o 20 asambleas estatales de los 32 entidades de la República Mexicana. Y creo que esta parte es muy importante, la dificultad que tú mencionas que tiene la ciudadanía para formar nuevos partidos políticos, porque estamos conscientes de que como crítica política se sabe de que generalmente la ley de hierro de las oligarquías que nos mencionan muchos autores de ciencia política es de que a veces estas élites se incrustan en el poder político y no permiten que llegue gente que esté fuera de su zona de control, de sus zonas de intereses. Entonces, al meterle dificultad a las personas que forman partidos políticos, evidentemente se cierran las puertas a la democracia. Y creo que otra parte importante que debemos destacar, Nazaret, fueron las 2 agrupaciones que no lograron el registro. Una de ellas es que Siga la Democracia. Esta agrupación estaba vinculada dentro de lo que iba a ser el proyecto de un partido que se iba a unir al espectro de la 4T, en donde lo dirige el señor Edgar Garza Sancira, que es esposo
de Gabriela Jiménez. Gabriela Jiménez es la vicecoordinadora de la Cámara de Diputados de Morena y ellos, a través de su agrupación que sigue la democracia, fueron los promotores de las consultas para exigir el juicio contra los expresidentes cuando en su momento López Obrador sacó adelante esta consulta. Ahora, este esquema en donde perdieron ellos el registro abre una puerta al debate en donde se maneja, en donde el INE está controlado por la 4T. Bueno, este mismo INE fue quien le negó el registro a este nuevo partido político que iba a estar vinculado a la 4T, en donde esta misma asociación civil fue la que participó en la consulta para ver si se juzgaban o no a los presidentes por iniciativa de López Obrador. Es muy pronto para afirmar o para suponer o hacer análisis de quiénes podrían ser los candidatos, candidatas de estos dos nuevos partidos políticos, tanto del PAS como el Somos México, para el 2030, o se establecerán alianzas. ¿Crees que es muy pronto o ya se tendrá más o menos definido al interior del nuevo partido de creación? Sí, es pronto, porque la realidad es que el verdadero reto que tienen es conseguir el 3% de la votación nacional. Tienen un presupuesto inicial para este año 2026 de 87 millones de pesos, con la posibilidad de aumentar a 123 millones para el proceso del 2027. Y creo que otra parte importante que hay que hacer destacar es de que la realidad que la etapa más difícil de los partidos de nueva creación es precisamente conseguir ese 3% de votación, porque cuando ya logran ese propósito, generalmente estos pequeños partidos ya buscan sumarse a coaliciones grandes para que se dé la repartición de candidaturas. Por ejemplo, el PES, una vez que logre sacar el 3% de la votación, es muy probable que se integre a la coalición con el PT y el Verde, que apoya a lo que es el proyecto de Morena. El PAS. El PAS. El PAS, PES, PAS, ya. Estamos confundidos con todo eso. Mientras tanto, vamos al siguiente tema. El día de ayer se dio un encuentro de alto nivel que marcó una etapa en la relación política entre México y España, tras varios días de distanciamiento entre sus principales representantes de Estado. Lo que pasó es que se dio la coyuntura de la Copa Futbolista 2026, en donde viene el rey de España, Felipe VI, a presenciar el partido de España-Uruguay. Dada esta coyuntura es que la presidenta Sheinbaum se reúne con el rey Felipe VI y tienen una conversación. ¿Qué nos puedes dar acerca de la lectura de esto? ¿Cuáles son tus apreciaciones? Porque uno de los temas principales fue precisamente el asunto de los pueblos originarios. La parte del orgullo e identidad que quiere dar la presidenta Claudia Sheinbaum hacia los pueblos originarios y la parte geopolítica de por qué se están viendo obligados México y España a acercar otra vez sus relaciones políticas. Nunca se rompieron las diplomáticas ni las económicas. La parte de la reivindicación de los pueblos originarios radica en de que la presidenta Claudia Sheinbaum hizo mención hoy en su conferencia de prensa de que 24 millones de mexicanos se identifican como pertenecientes a algún grupo indígena. Es decir, es una parte muy importante dentro del esquema de los 133 millones de mexicanos que 24 se sientan identificados como grupos originarios que provienen de diferentes grupos indígenas. Otra parte muy importante es la reivindicación de que en México no solamente se habla el español, existen otras 64 lenguas que son originarias de este país y que también tienen reconocimiento y validación oficial por parte del Estado mexicano. Y esa parte es muy importante porque hay que recordar que la derecha mexicana siempre va de la mano con tratar de reivindicar posiciones imperialistas de anteriores naciones que en su momento tenían dominación política en territorio mexicano. Es muy común que el PAN y el PRI tengan añoranza por anteriores etapas en donde podríamos decir que el poder político económico se concentraba en pequeñas élites. Estas élites en su momento son las que en su momento en el siglo XIX y parte del siglo XX son las gobernantes de México. No olvidemos que México durante 300 años tuvo un régimen político que se sustentaba a través de el reconocimiento del monarca español respecto a la autoridad política y económica que tenía en territorio de la Nueva España. Bueno, bajo ese esquema racista fue donde se creó una lógica de control político y administrativo en donde los españoles tenían los máximos cargos de posición política, militar y económica y que la segunda gama de, podríamos decir, funcionarios económicos, políticos y militares que tenían el control político en la Nueva España eran los criollos, que en pocas palabras son hijos de españoles ya nacidos en territorio mexicano en este caso. Bueno, esas antiguas élites en su momento todavía tenían el control político en lo que fue el México del siglo XIX y principios del México del siglo XX, y es por eso que esas antiguas lógicas de las élites que traen herencia de muchos años de atrás es lo que actualmente podríamos decir que rescata a la extrema derecha.
¿cuál es la lógica de lo que pasó con López Obrador? López Obrador, en una carta privada que le mandó al jefe de Estado, que en este caso era el rey de España, le invitaba que a nombre del Estado mexicano, que él representaba a López Obrador como presidente de la República, y él como monarca a nombre del Estado español, se le ofreciera una disculpa a los pueblos originarios. ¿Qué fue lo que pasó? La monarquía española filtró la carta a los medios de comunicación y de ahí se hizo el escándalo político, y la mayoría de los medios de comunicación de derecha en México han dicho que es un berrinche, cuando la realidad que López Obrador pidió en términos diplomáticos de manera privada, que tanto el Estado mexicano y el Estado español dieran una disculpa a los pueblos originarios que sufrieron vejaciones durante 300 años y, por su parte, López Obrador, como representante del Estado mexicano, pidió disculpas a las comunidades indígenas de lo que han sido las atrocidades del Estado mexicano, como él representando a lo que es la cabeza del Estado mexicano en su herencia. Y la parte geopolítica, que creo que es la importante, que casi no se menciona en medios de comunicación, es de que estamos viendo que actualmente tanto España como México están recibiendo embates por parte de Estados Unidos y de Donald Trump. ¿Cuáles son los embates? En el caso de México, la lógica de que quieren arrodillar al gobierno mexicano para la implementación de políticas de seguridad respecto a lo que le conviene al aparato de seguridad, a las agencias de seguridad y a la élite política y militar y económica de Estados Unidos. La otra parte que creo que le conviene a España acercarse a México es de que también ahorita Donald Trump está presionando a España respecto a cuál debe ser la participación respecto al financiamiento de España en la OTAN. Está reclamando Donald Trump de que la OTAN debe de invertirle cada uno de sus miembros el 5% del Producto Interno Bruto para lo que es la manutención de esta alianza militar que tienen en toda la zona de Europa con la parte de Norteamérica. Entonces, España ha sufrido últimamente ataques de Donald Trump. Entonces, la medida que hizo el rey de España de visitar exposiciones que se mandaron desde México allá para reivindicar lo que es la grandeza de los pueblos originarios de México, y en sus declaraciones diciendo de que reconoce que sí hubo atrocidades en su momento durante 300 años del periodo de la colonia en México y la etapa de la conquista, es una forma de tener esos acercamientos, porque la realidad es que están teniendo un adversario común. Y que eso también que comentas lo retoma la presidenta Claudia Sheinbaum en su declaración de la mañanera, que vamos a verla. El primer tema que yo toqué fue el tema de los pueblos indígenas, los pueblos originarios, la importancia que para México tienen los pueblos. Y hablé de por qué la solicitud del perdón era relevante o es relevante para nosotros, más allá de cualquier discrepancia que pueda haber. Y le planteé la importancia de que aún 28 millones, o por fortuna 28 millones de mexicanas y mexicanos se reconocen como indígenas. La presidenta Claudia Sheinbaum ha confirmado o ha mencionado que esta reunión tuvo una duración de 1 hora aproximadamente y que fue un encuentro muy cordial. Sin embargo, nada más hemos escuchado esa declaración por parte de la presidenta Sheinbaum. En política se conoce que cuenta mucho lo que se dice, pero también cuenta mucho más lo que no se dice y los silencios que están presentes dentro de la comunicación política. ¿Cuál es el mensaje que manda la presidenta Sheinbaum solo al mencionar esta reivindicación de los pueblos originarios? Y también, pues, resaltar bastante que la presidenta Claudia Sheinbaum, en el encuentro que tuvo con el rey de España, se veían las diferencias de estaturas abismales. La presidenta Sheinbaum mide 1,60, el rey de España mide 1,97, casi 2 metros. Y esa diferencia de estatura, obviamente, visualmente es muy notoria, pero la presidenta siempre se mantuvo con la frente en alto y nunca se vio una mujer como desesperada o que se hiciera más chiquita frente al rey de España. Y eso es digno de reconocer, dado que también es la primera mujer presidenta que tenemos en la República Mexicana, y el mensaje de empoderamiento que manda va más allá también de las palabras discursivas. Yo creo que la presidenta Claudia Sheinbaum manda un mensaje de que el Estado mexicano, cuando es gobernado por la izquierda política,
siempre trae la lógica, o por lo menos es el proyecto de reivindicar a los pequeños grupos que siempre han sido oprimidos. Dentro de los pequeños grupos en donde estamos viendo que la presidenta me corrigió, son 28 no 24 millones de personas que se asumen como mexicanos, históricamente han sido olvidados. O sea, hablábamos de que durante lo que fue prácticamente 300 años de la Nueva España y prácticamente toda la parte del siglo XX y una parte del siglo XIX, casi todo el siglo XIX, es de que una pequeña élite siempre hizo menos a lo indígena. Siempre dejó a un lado la parte de que no se reconocía su grandeza cultural, no se reconocía la gran aportación que se tiene respecto a lo que es la construcción de las comunidades que actualmente tienen un fuerte arraigo comunal de tradiciones y de cultura en este país. Ese es el mensaje político que manda la presidenta Claudia Sheinbaum, que dentro de un proyecto de izquierda se debe reivindicar a los que siempre han sido oprimidos por parte de los sistemas políticos y económicos que han privilegiado a una minoría. Generalmente las minorías están relacionadas con, en el caso de México, gente blanca, gente que tiene ascendencia extranjera y gente que habla español. Con esta reivindicación que se está planteando es mostrar un motivo de orgullo de que la nación mexicana es una nación de naciones, es una nación multiétnica y va de la mano de que también actualmente en México también se le está dando reconocimiento a un sector importante de la población minoritario y olvidado, que eran los afrodescendientes. Entonces, con esta construcción de mensaje político, se deja un precedente para cuando más adelante lleguen otro tipo de gobiernos, ya sea de derecha o incluso de izquierda, que quieran desconocer las aportaciones que tienen los diferentes grupos étnicos en México, se tiene el antecedente de que en México ya se tuvo un proyecto político en donde se le da ese tipo de reconocimiento. Y también una realidad política por parte del imperialismo extranjero es tratar de hacer menos a los sectores de población originales. Se tiene la percepción de que todo lo europeo es mejor. Se tiene la percepción de que todo lo germánico, lo anglosajón, lo español es superior a la parte de las comunidades indígenas del continente americano. Entonces, creo que esa parte es muy importante en donde la presidenta Claudia Sheinbaum rescata lo que fue durante 6 años un discurso político de López Obrador de que se le debe dar el reconocimiento a las comunidades indígenas. No es de gratis que, por ejemplo, uno de los símbolos que distingue al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum precisamente es una mujer indígena que está cargando la bandera de México. Y ese no es el único símbolo que se tiene, también lo tiene ella en su vestimenta y Forbes ya la señalaba como una de las mujeres más influyentes y mejor vestidas de la política, de los medios masivos de comunicación del siglo XXI, en donde no hace una apropiación cultural, eso es muy importante, no hacer apropiaciones culturales, pero sí se distingue y sí hay una coherencia entre lo que se dice, lo que se hace y el también cómo se ve la presidenta Sheinbaum. ¿Cuáles son tus conclusiones respecto al día de hoy? Yo creo que se manda un mensaje de que el pueblo mexicano debe ser reivindicado por parte de su Estado. Muy bien, pues muchísimas gracias, Javier. Esto fue Nuevo Régimen. Nos vemos en la próxima emisión con más información, debate y contexto. Nazaret, fue un gusto estar aquí con todos ustedes. Les pedimos, por favor, que nos puedan seguir en redes sociales y nos vemos para otra edición. Muchísimas gracias. Nos vemos para la próxima emisión.